En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 27 de octubre de 2025. Junts, Puigdemont, rompe definitivamente con Pedro Sánchez. La ejecutiva de Junts, de forma unánime, así lo ha decidido y someterá a votación para que las bases de Junts pues digan que sí, que muy bien Puchi y que esto ya tenía que terminarse porque son muchos los engaños a los que ha estado sometido el prófugo de la justicia por parte de Pedro Sánchez. Ahora lo escucharemos. Pero es que durante el fin de semana la PSOE ha estado intentando que esto no ocurriese. Hasta el propio Zapatero lo intentó, pero sin éxito. María Jesús Montero decía, es que esto es por Alianza Catalana. Claro, es que están asustados, hombre, como para no estarlo. Porque esto tampoco les garantiza que esa fuga constante de votantes y también de alcaldes, ya lo vamos a repasar, pues se siga dando. Y Silvio Ríos hasta el fin de semana partiéndose de risa, también lo vamos a ver. Pero antes escuchemos a María Jesús Montero que lo que le prometía a Puigdemont es diálogo. Dice, pero oye, ¿no te vale con el diálogo mientras nosotros nos quedamos con todas las instituciones? Respecto a Junts, bueno, saben que el diálogo de este gobierno con las distintas formaciones políticas es constante y es fluido y pasa a lo largo de su desarrollo por diferentes etapas. Tenemos necesidad de intensificar ese diálogo y, por tanto, lo que puedo decirle es lo que el presidente del gobierno también comentó ayer, que aquellas cuestiones que tenemos comprometidas con Junts y que dependen de nosotros se han desarrollado, están en trámite, y las que dependen de terceros o dependen de otros, pues estamos trabajando para que también se puedan cumplir. Así que diálogo y más diálogo. Pasa por diferentes etapas, pues como un matrimonio, en fin, altibajos. Y pues es que todo el rato son bajos en el caso de Puigdemont. Oye, pero todas estas promesas, ¿dónde están? Ah, estamos trabajando. Estaban con la cuestión de la oficialidad del catalán. Salió la PSOE diciendo, sí, Alemania está a favor. Y salió Alemania diciendo, no, nosotros hemos cambiado de opinión. Claro, y ellos dicen, hombre, que te rías así. Pues empieza a ver nuestro electorado, que no hay que olvidar que es que su electorado es el electorado de la región de Cataluña, no a nivel nacional. Esto hay que leerlo en esta clave. Es que ya eres ridículo, sometido y humillado, no una, sino en numerosas ocasiones, a Pedro Sánchez. ¿Quién iba a imaginar que Sánchez iba a engañar a Puigdemont? Claro, lo divertido de todo este asunto es que es una batalla de trileros. Puigdemont y Sánchez. A ver quién gana. Pues de momento está siendo, en fin, apalizado el líder de Junts por el líder de la PSOE, que en esto hay que reconocer que a la hora de engañar y estafar al personal, no hay nadie como ellos. Y Silvio Ríos, que es la que ha provocado todo esto, ese fenómeno de Alianza Catalana, que aquí les hemos explicado largo y tendido, pues este fin de semana se lo ha pasado pipa. Ponía tweets como este, el que decía, ¿es posible hacer caer el gobierno de Madrid desde la capital del Ripollés? Yo creo que sí. Y un guiñito. También se dedicaba a retuitear, por ejemplo, esta noticia que decía Puigdemont ha activado la ruptura con Sánchez por el pánico a una fuga de cargos a Alianza Catalana y el riesgo de descomposición del partido. Que esto también hay que sumar que no solo de Junts se están pasando a Alianza Catalana, también de Esquerra. O sea, ojo con el fenómeno de Alianza Catalana. Y también retuiteaba este tuit que decía un usuario, si cae perro es Sánchez. Que aquí está así. Por culpa de una alcaldesa de un pueblo de 10.000 habitantes, me descojonaré muy fuerte. Pues Silvia Orriols lo retuiteaba. Porque se están partiendo de risa diciendo la que estamos liando. Y fíjate que todavía tenemos solo 2 diputados en el Parlamento, aunque las encuestas ya pues hablan de 19 y que posiblemente vayan a superar tanto a Esquerra como Junts. Y aparte, claro, muchos alcaldes dicen, bueno, a ver, un momento, que yo quiero seguir comiendo de esto, ¿eh? Me haces un hueco, Alianza, y claro, Alianza ha abierto pues las puertas. De Esquerra también, nos vale, también. Venid todos aquí. Se lo está pasando pipa.
Hablaba de perro, pero bien Sánchez podría ser el escorpión. Ya sabe usted la fábula de la rana y el escorpión. Es que un escorpión le pide a una rana y dice, oye, ¿te importa cruzarme el río? Y la rana le dice, hombre, sí, pero prométeme que no me vas a picar. Y otra, hombre, no, ¿cómo te voy a picar? ¿No ves que nos moriríamos los dos? Y la rana dice, hombre, pues claro, no tiene sentido. Entonces se ponen a cruzar el río y cuando están a mitad el escorpión pica a la rana. Y dice, hombre, ¿pero por qué lo has hecho? Que ahora nos vamos a morir los dos. Y dice, es que bueno, es mi naturaleza. Pues esto es lo que le pasa a Sánchez, más bien el escorpión, no tanto el perro. Pero esta es la realidad. El fenómeno de Alianza Catalana modificando la política nacional. Insisto, solo con 2 diputados en el Parlamento de Cataluña y, es cierto, la alcaldía de Ripoll. Pero que vamos, que tampoco es que sea gran cosa. Pues es lo que está moviendo el tablero. Claro, y algunos entonces ahora dicen, bueno, pero esta ruptura, ¿qué implica? Porque como digo, Sánchez, el trilero por excelencia, pero Puig no se queda detrás. Y muchos dicen, ¿una moción de censura? Hombre, a ver, vamos a ir por partes. Hombre, abonar el terreno diciendo, es que claro, este gobierno lo que está haciendo por Cataluña pues es nada. Y encima, en muchas cuestiones que nos prometen no cumplen. Y esto perjudica a Cataluña. El mensaje hoy de Puigdemont hay que leerlo en clave regional, hablando de los intereses de Cataluña, y el que no defienda o no apoye los intereses de Cataluña, en este caso todos en la dirección de la independencia, entonces adiós. Esto es falso, porque si fuese así, pues hombre, alguien se va a creer que la PSOE va a renunciar a los diputados de Cataluña, si es que no volvería a gobernar España nunca. Eso ya lo sabía, pero lo que no sabía es que salía Alianza Catalana. Claro, esto es lo que le ha trastocado los planes. ¿Moción de censura? Pues lo que más convenga, porque esta es la línea de Puigdemont. ¿Vamos a verlo? No se sabe. Hombre, todo esto hay que hacerlo por pasos. No puede ser que seas aliado y al día siguiente digas, venga, moción de censura. No, poco a poco. Ahora tienen que votar las bases. También he hecho un discurso que en algunos momentos Puigdemont parecía anarcocapitalista, diciendo, es que encima, mira, qué carga impositiva tenemos. Es que no está defendiendo los intereses de los ciudadanos, de los trabajadores, de los sectores económicos más importantes. Pero luego está también ese as en la manga que tiene Sánchez en relación al Tribunal Constitucional. Que en primavera, a ver, puchis y venga, también lo de la malversación. Entonces, claro, pues Puigdemont de momento dice, bueno, yo empiezo por aquí y ya veremos. Pero se acabó la historia. Y a ver qué reacción obtengo por parte de mi electorado, porque lo que está clarísimo es que siguiendo apoyando el sanchismo y con estos rollos de, oye, Pedro, muy mal, y venga, y todos ahí con el pinganillo haciendo el ridículo y tal, cuando habla Míriam Nogueras, lo que tú quieras, Alianza Catalana te está machacando. Aquí se abre otra posibilidad, no sabemos cómo va a terminar, pero es que esa era la opción. Todo esto lo justificaba Puigdemont diciendo, es que no, la confianza ha desaparecido. I bé, passada la primera meitat, pràcticament la primera meitat de la legislatura, falta un poc més d'un mes, però a efectes de compliment dels compromisos més importants, allò que no s'ha pogut fer en 2 anys, veiem molt difícil que es pugui fer en 3 setmanes, hem de constatar que no hi ha confiança suficient i, de fet, la desconfiança mútua és la mateixa. Aquí no nos fiamos ninguno de ninguno, hombre, y con razón, claro. Y como digo, ahora sí que se abre esa posibilidad, que haya una moción de censura y que Junts le dé por decir sí, y automáticamente esa noche Pedro, el hermano, la madre, la mujer, las niñas, todos fuera de Moncloa, el perro, todos. Se acabó Sánchez. Esto puede ocurrir, pero previamente hay que hacer pues la ruptura, escenificarla. Se acabó. Algunos dicen, hombre, en una situación normal Sánchez diría, pues vamos a elecciones, pues como no voy a poder gobernar, bueno, pero es que esto lleva así desde hace 2 años. O sea, es que no tiene presupuestos. ¿Cómo va a gobernar un país sin presupuestos? Y es que no cumple el mandato constitucional. Estamos hablando de Sánchez, 2025, ya finales, muy finales.
conviene saber el personaje. Todo esto le da igual. Ahora, no tan igual que el PP y Junts hagan la jugarreta, moción de censura, y en cuanto se presentase esa moción de censura, no puede decir, bueno, pues ahora dimito y elecciones. No, que algunos le acusaban a Rajoy, mira que se le puede acusar por muchísimas cosas, de no haberlo impedido. Decían, es que podía haber convocado elecciones. No, esto no funciona así, hombre. Si se presenta la moción de censura, no vale, pues vamos a elecciones. No, esto no funciona así. ¿Podemos ir a elecciones anticipadas viendo Sánchez el riesgo? Hombre, pues hoy hay una noticia que conviene tenerla en cuenta, y aquí en más de una ocasión también la hemos comentado, y es que Sumar ha ofrecido a Pedro Sánchez ir juntos en más de 30 provincias en las que Sumar y Podemos no obtuvieron representación. Serían en concreto en 33 provincias, en las que Sumar no logró escaño, para ir juntos, unidos, a unas elecciones para quitarle ese escaño ¿a quién? Al Partido Popular. Es decir, el Frente Popular de toda la vida. ¿Esto es posible? Hombre, sí que lo es. ¿Podemos ir a elecciones? Pues hombre, si Sánchez sabe que la moción de censura se va a presentar, el resultado también lo sabe, y sobre todo que se tiene que ir de la Moncloa. Es que esto lo hemos olvidado, estamos con las corruptelas, pero que si Puigdemont quiere, mañana Sánchez está fuera del poder. Que rompa con él, pues hombre, tranquilo no le deja, por mucho diálogo que hagan. Pero cuidado con ese escenario de un Frente Popular que algunos dicen, hombre, esto no salió bien cuando Izquierda Unida y Podemos se juntaron. Bueno, la PSOE no estaba como está ahora, completamente, que ya es imposible distinguirlo de Podemos. ¿Es qué diferencias hay? Pues es que no, es lo mismo. Pensar que el votante de izquierdas va a decir, hombre, no, con Sumar, no, con Yoli encima, esa gran estadista que nos han vendido, y no van a votarlos, no, que podrían ganar las elecciones, que la PSOE sabe jugar a esto. ¿Es viable un Frente Popular en unas elecciones próximas? Sin duda. Conviene que la oposición empiece a enterarse de una maldita vez de qué va esto. ¡Comenzamos! Antes de ir con las noticias del día, vamos con otra noticia, en este caso internacional, la victoria por sorpresa, una vez más, de Javier Milei. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre. Cuéntanos, Nacho, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque, claro, ya no es la primera vez, pero incluso el propio Milei pues no daba crédito. No, es realmente sorprendente la enorme victoria con la que La Libertad Avanza, que es el partido encabezado por Milei, le ganó al peronismo, al kirchnerismo, ¿no? que iba junto, le ganó por 14 puntos, y todo esto teniendo en cuenta que en septiembre nosotros también tuvimos elecciones, pero todas en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el gran bastión peronista, kirchnerista, y ahí Milei había perdido por 13 puntos, nada más y nada menos, ¿no? Y ahora no solo que ganó a nivel nacional por 14 puntos, sino que en la misma provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza le ganó por 1 punto al kirchnerismo. Así que es realmente sorprendente. Yo creo que el kirchnerismo, al ganar en septiembre, despertó una especie de miedo, de fantasma, de que tenía chances de volver al poder, y la buena parte de la sociedad argentina no quiere volver a eso, ¿no? Si bien la sociedad está atravesando por un momento delicado, la economía argentina, porque es verdad que hay sectores que le está yendo mejores que a otros, a mí me parece que han tomado nota de muchas cosas que ha hecho Milei muy positivas. Por ejemplo, una de las mayores, la inflación. Pensá que Milei asume en diciembre de 2023 y solo ese mes la inflación fue el 25,5%. Ahora en ese mes, o sea, veníamos inflación mensual de arriba del 20%, ahora la inflación está en torno al 2% mensual e incluso más abajo. Son inflaciones muy altas, pero igual, sin dudas, es muy valorable todo lo que ha hecho Milei con respecto a su política monetaria. Y después, el gran corazón del gobierno, el gran ancla que siempre habla Milei, el ancla fiscal. ¿Qué quiere decir esto? De los últimos 120 años, Jano, para que nos demos una idea, Argentina tuvo déficit fiscal en 100. ¿Se entiende? Entonces,
Milei, ¿qué dijo? Equilibrio fiscal. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no puede gastar sistemáticamente más de lo que le ingresa porque si no tiene que salir a tomar deuda o si no financiar con emisión monetaria y te hacía campeón mundial de inflación como nos venía pasando. Así que a mí me parece que es una muestra de madurez de la sociedad argentina que ha entendido que es cuestión de pasar de décadas de un sufrimiento inútil en favor de un sacrificio útil. El sacrificio útil es poner las cuentas del Estado en orden. Esto que comentas, que es verdad, las elecciones en Buenos Aires, que bueno, una paliza brutal por parte del kirchnerismo, el peronismo, como lo queramos llamar. ¿Qué papel ha jugado también el tema de la corrupción? Porque, claro, muchos decían, bueno, en el caso, no es comparable la corrupción peronista con el caso de la hermana de Javier Milei, pero para los que estamos en el otro lado, Nacho, ¿qué es exactamente o qué impacto pudo tener en esas elecciones, incluso en estas, ese caso de corrupción que salpica a Javier Milei y a su hermana? Bueno, evidentemente muy poco porque el triunfo fue brutal, ¿no? De parte de La Libertad Avanza. Pero sí que es verdad que durante varias semanas los medios de lo único que hacían hablar era de este posible caso de corrupción que vincula a la hermana del presidente Milei. Y después, no sé si también se llegó a ver un poco en la prensa española, pero el candidato de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires de Milei era José Luis Espert, que en su momento Sí. también fue candidato a presidente cuando Macri había querido ser reelecto. Y vos sabés que es bastante interesante porque lo tuvieron que bajar a Espert. Aunque todavía no se veía en la justicia qué es lo que había pasado, la realidad es que la sociedad estaba muy angustiada y enojada con ese tema y lo tuvieron que bajar. Y bajaron a Espert, pusieron a una persona que viene del PRO, y esto, sin embargo, le terminó dando muchos resultados. Ahora te diría, yo sumaría un par de cosas a la cuestión, ¿no? Que no son menores. Primero es que Argentina ha tenido el apoyo de la principal potencia del mundo, que es de Estados Unidos, y un apoyo como se ha visto pocas veces en la historia. Es difícil recordar a un presidente norteamericano apoyando de la manera que Trump hizo con Milei y al propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, a veces, al gobierno argentino, ¿no? Eso por un lado. Y después, por el otro lado, el propio Milei salió a hacer campaña de una manera muy fuerte para estas elecciones de medio término, para el Congreso, y a mí me parece que eso también impulsó mucho. Y después también déjame decirte otra cosa, del otro lado, más allá de los méritos que tenga La Libertad Avanza. Enfrente el peronismo, el kirchnerismo no tiene nada que ofrecer. Están totalmente, más allá ahora de la paliza que acaban de recibir, no tienen nada que ofrecer. No te ofrecen un modelo de país. ¿Me explico? No saben qué ofrecerte, porque están tan golpeados por lo que viene siendo los resultados de su modelo. En Latinoamérica los tenemos muy presentes, Cuba, Venezuela, estaban todavía incluso muy golpeados. Fíjate que María Corina Machado fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz, la gran opositora a la dictadura chavista. Y ellos no lo podían procesar a eso, ¿no? Entonces la verdad que del otro lado tampoco había mucha propuesta para un país distinto, ¿no? Y las propuestas que hicieron en el pasado fracasaron todas, entonces yo creo que a ellos, incluso al peronismo le está faltando, al kirchnerismo, peronismo le está faltando hacerse más sofisticado y proponer algo nuevo, porque ya sin dudas la gente te dijo a ese pasado no volvemos. Uh-huh. Mencionabas a Donald Trump. ¿Qué efecto ha tenido ese anuncio de Donald Trump diciendo si no está Milei, yo no voy a, digamos, retiraré la ayuda de Estados Unidos a Argentina? Bueno, fue muy condicionante y determinante, ¿no? Ahí está bien claro. Trump dijo, ojo al kirchnerismo, al peronismo, porque este es mi amigo, y el apoyo que va a recibir de la potencia de Norteamérica va a ser si él sigue en el poder y si no. Eso al principio la prensa lo tomó de una manera distinta como Trump lo había dicho, entonces perjudicó. Y después, cuando se fueron haciendo las debidas aclaraciones y el propio secretario del Tesoro en su cuenta de Twitter seguía manifestando que el apoyo a todo el equipo de Milei era incondicional y que se iba a efectivizar hasta las últimas consecuencias, eso terminó ayudando muchísimo, ¿no? Porque la realidad es que el gobierno estaba necesitando esos dólares. Pensemos, Jano, que esos dólares son, a lo que a Argentina le está faltando son dólares. No dólares tanto en manos de los argentinos, porque Argentina es uno de los países donde hay más reserva de dólares en poder de la gente,
dólares muchas veces no declarados, ¿no? Lo que se llama vulgarmente debajo del colchón. Pero el Banco Central estaba sin reservas. Milei heredó un Banco Central en menos 12.500 millones de dólares de reservas. Esas reservas son las que te posibilitan darle respaldo a nuestra moneda, que es el peso, y además esas reservas son las que después también te van permitiendo pagar deuda o hacerle frente a cualquier corrida eh, cambiaria que existiera. Entonces esto vino a engrosar las reservas y eso dio tranquilidad al mercado cambiario. Lo que tenés que pensar, que por ahí en España esto no se vive porque tiene una estabilidad, el euro tiene su estabilidad, es que el argentino se va a dormir todos los días con un ojo abierto viendo qué pasa con el dólar al día siguiente. Esto no es amor al dólar, es pánico al peso, que es una moneda que ha sido totalmente bastardeada por toda la clase política. Entonces, el argentino, su refugio de valor son los dólares. Y que luego está el dólar blue. Claro, pero ahora el gobierno, como justamente quitó el cepo, el cepo a la compra de dólar oficial, las personas físicas pueden comprar al dólar oficial, es decir, al único dólar que tendría que haber ahora, todo lo que quieran. ¿Me explico? Después tenés el mercado del dólar blue, que es un dólar paralelo ya se utiliza para dinero que no tenés declarado, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta, para sumar otro dato más para toda la audiencia, la mitad de la economía argentina, el 50%, está en B, está en negro. Esto no es porque sean delincuentes, esto es porque el sistema argentino te incentiva a meterte en eso, ¿no? Porque te quieren cobrar impuestos como si estuvieras viviendo en un país nórdico y te devuelven servicios africanos. ¿Me explico? Entonces la gente escapa de eso. Sí, claro, tiene lógica esto de los infiernos fiscales, es así. Nacho, ¿qué horizonte tiene Javier Milei tras este resultado? Porque, corrígeme si me equivoco, el control del Congreso no lo va a tener, a pesar de esta victoria. Totalmente, el control, con sus diputados propios él no puede tener el control del Congreso, pero sí que con esta rotunda, tan determinante victoria, sí puede hacer alianzas, coaliciones con otros partidos. No te estoy diciendo que va a haber un match de un 100%, pero sí que hay ciertos consensos básicos con otros partidos, como por ejemplo, Milei quiere impulsar 3 grandes reformas que la Argentina necesita ya. Una es una reforma impositiva, ¿sí? Argentina tiene más de 180 impuestos. De esos 180 impuestos que tiene, son más o menos unos 11 o 12 que recaudan el 90%. ¿Me explico? Es decir, que tenés 100 y pico de impuestos que son sumamente distorsivos. Después, la otra es una reforma laboral. En Argentina es muy difícil contratar, es muy difícil despedir. Una reforma que flexibilice el mercado laboral. Y además, ¿sabés qué es lo bueno de esa reforma? Que a los que ya están dentro de la reforma actual, la tradicional, les permite seguir estando en esas condiciones. Esta reforma es justamente para los nuevos, para ese 50% que te hablé que está en la informalidad. Y eso, si se logra hacer, esa reforma laboral que es importantísima, te va a dar paso a hacer la tercera reforma, que es la reforma del sistema previsional, de las jubilaciones, de las pensiones. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Argentina tiene un sistema de reparto, ¿no? Es decir, para el tema de las pensiones. Sí, como aquí. Con una mano quitás y con la otra repartís. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Argentina que está en el sector formal es cada vez más chiquita porque hay mucho empleo en negro. Entonces, si haces una buena reforma laboral que te permita a toda esa gente incorporarla y formalizarla, vas a tener mayores ingresos que va a permitir pagar mejores jubilaciones. Ten en cuenta, Jano, que una pensión mínima acá está más o menos en torno a los 200 y pico de dólares. No es nada. O sea, es imposible vivir con eso, ¿se entiende? Esto no es de ahora, ¿no? Esto viene de hace mucho tiempo. Pero son las grandes reformas que va a impulsar Milei y yo creo que, te digo las últimas 2 cosas que me parece que son fundamentales. Una es, Argentina ahora tiene un esquema de bandas cambiarias. Todavía el dólar no es totalmente libre. Ahora Milei para mí tiene que apostar en quitar esas bandas cambiarias y que el dólar vaya al precio que tenga que ir, porque Argentina necesita un tipo de cambio competitivo porque necesita mucho vivir de sus exportaciones. Y la segunda cuestión son las coaliciones que tiene que armar con los gobernadores no peronistas, ¿sí? Porque esos son los que te van a poder dar diputados para apoyar estas 3 reformas que te acabo de pasar, que tienen que pasar por el Congreso. Pero sin duda la posición de La Libertad Avanza es significativamente mejor de lo que era. Ganó 64 diputados, o sea, y tenía 30, imagínate.
Sí, sí, sí. Pues nada, has explicado muy bien. Nos suena mucho la música, Nacho? Tú que estás entre Argentina y en España, pues todas estas reformas que tú comentabas necesarias en Argentina, aquí también las necesitamos cuanto antes. Sí, pero es que vos sabés que una frase que a mí una vez me sorprendió cuando estuve viviendo en Madrid y demás, un empresario argentino me dijo, porque en Argentina también hay muchas posibilidades para hacer dinero, si sos bastante vivo, podés hacer bastante dinero. Me dijo, Nacho, el dinero para hacerlo en Argentina y para cuidarlo en España. Porque en España hacer dinero no es fácil. Para los emprendedores la tienen muy difícil en España. Tienen un sistema, es un infierno fiscal. Es un infierno fiscal que mata a todos, incluso a los más pequeños, ¿no? A los autónomos. Así es. Pues nada, Nacho. Nacho Bongiovanni, te seguimos en Twitter, en la FIL, y a ver cuándo te pasas por aquí. Cuando me inviten siempre cuentan conmigo, Jano. Así que muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Gracias por explicarnos también ese resultado de Javier Milei y enhorabuena a los argentinos. Fuerte Muchísimas abrazo. gracias. Fuerte abrazo. Pues esto nos cuenta Nacho Bongiovanni, que explica a la perfección por qué eran tan importantes esas elecciones en Argentina y sobre todo esa sorpresa y también el anuncio de Donald Trump que ha ayudado y mucho a Javier Milei para esa victoria histórica cuando parecía que estaba todo perdido. Nos vamos, ahora sí, a las noticias del día. Recibimos una semana más a nuestro querido Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. ¿Cómo fue esa boda por Mérida? Oye, mira, muchísimos fans que nos escuchan todas las noches en Mérida. Anda, qué bueno. De qué verdad. bueno. Sí, sí, sí. Maravilla, así da gusto, ¿eh? Sí. Encontrarse seguidores por toda España. Bueno, y más allá de nuestras Más fronteras, ¿no? Plus ultra, efectivamente. Efectivamente, pero jolín, qué maravilla, oye, Sí. que haya gente en Mérida. Yo no la conocía. Gran sitio. Sí. Gran sitio, también Cáceres y Badajoz, me parece una tierra estupenda, de verdad, una comunidad que hay que visitar y bueno, con ese teatro romano maravilloso Bueno, increíble. que tienen, que eso es, vamos, un patrimonio increíble. El nacimiento de la cristiandad, además. Sí, señor, no es cosa menor, ¿eh? En Hispania, claro. Sí, sí. Luego os dirán qué dice este. No, bueno, en España, por favor, que no se me alarme la gente. Pero vamos. Muy interesante, la verdad. Yo no lo conocía y me gustó Pues mucho. me alegro mucho. Un saludo a todos esos seguidores que nos siguen desde Mérida. A pesar de... A pesar de... A pesar del gobierno, porque claro, lo que no me ha gustado es que parecía la reforma de Ley Bolaños que la dejaban aparcada, vuelven ahora con el asunto. Más fíjate si le están dando caña. Yo he estado en Valencia este fin de semana. Cuando he salido estaba en la estación de Chamartín, ya había carteles promocionando todo esto de la Ley Bolaños. Es increíble. Sí, sí. Vamos a Es muy fuerte, Jano. Vamos a repasarlo porque el gobierno va a aprobar la ley que deja las investigaciones penales en manos de los fiscales. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes esa reforma legal por la que la instrucción de las causas penales pues pasará, como decimos, de los jueces a manos de los fiscales. El gobierno acelera para sacar adelante su nueva ley de enjuiciamiento criminal, un proyecto contra el que ya alertó el Consejo General del Poder Judicial. Señalaba el riesgo que supone entregar la instrucción judicial a una fiscalía profundamente politizada y que tiene a su rostro visible, Álvaro García Ortiz, imputado ante el Tribunal Supremo. El proyecto prevé también una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que desvincularía el mandato del fiscal general a lo que dure la legislatura, es decir, 4 años, pasaría de 4 a 5. También una limitación, esto es importante, de la acusación popular, que es justo la que ha propiciado la investigación de algunos de los casos que cercan el entorno más cercano del presidente Sánchez. De acuerdo con la nueva norma, ni los partidos políticos ni los sindicatos podrán ejercer este derecho. Bien claro lo dejaba la semana pasada el ministro artífice de dicha ley, Félix Bolaños. Le escuchamos. Es el momento. Es ahora o nunca. O reformamos la justicia en esta estructura o no se va a hacer nunca. Esta es la legislatura de la gran transformación de la justicia en décadas. No dejéis pasar la oportunidad. No la dejéis pasar. Vamos a incluir 2.500 nuevos jueces y fiscales. En este caso hablaba de cambiar esa carrera fiscal y luego está esa ley de enjuiciamiento criminal. Claro, partidos políticos y sindicatos en este caso han sido como acusación los que han propiciado que se le esté investigando al entorno de Pedro Sánchez. Entonces, claro, es ahora o nunca para tratar de evitar que esta gente no se investigue nunca más. Totalmente. Ahora que como va a estar Lupe en la tertulia, le preguntaremos sobre este asunto,
Porque es que es espeluznante. Sí, sí. Y como te digo, la campaña del gobierno bien visible en sitios, pues eso, como en estaciones de trenes y demás. Ay, el fiscal general. Que claro, todo esto va en De relación una con cosa eso. a otra, claro, Sí. todo tiene relación porque el fiscal general del Estado, ya tenemos toda la composición final del juicio que tendrá lugar este mes de noviembre, que está ya a la vuelta de la esquina. El Tribunal Supremo va a juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre el 3 y el 13 de noviembre por un delito de presunta revelación de secretos. En la causa, recordemos que investiga a un presunto fraude a Hacienda del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz declarará en último lugar el día 12 de noviembre, según las previsiones del alto tribunal. El fiscal general será juzgado por esa revelación de secretos por haber facilitado presuntamente a un medio de comunicación contenido confidencial de Alberto González Amador. En concreto, las sesiones del juicio se van a celebrar los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde. El tribunal va a escuchar la declaración de 40 testigos, entre los que se encuentran 8 fiscales más 2 responsables de prensa de fiscalía, también 12 periodistas, 11 miembros de la UCO, de la Guardia Civil, 4 políticos, 2 abogados y el acusado particular, Alberto González Amador. Es la sentencia sin duda más relevante, va a ser esta. Porque si no condenan al fiscal general del Estado, que hace un mes todos decían... Que estaba cantado la sí, cosa. Sí, los rumores en Madrid no dejan de ser rumores. Pero todos, sí, esto, vamos, condenado seguro. Pues desde hace 2 semanas, 3, el día que estamos entrando en una nueva, hay dudas. Que tú imagínate, absuelven al fiscal general del Estado, la frase esa de Sánchez de ¿quién le va a pedir perdón? Te la comes con patatas, te revienta también la tesis real, porque independientemente, claro, como hemos fiado todas las sentencias, pues la oposición ha fiado todas las sentencias, independientemente de eso, te revienta todo lo que es el control de la justicia, y Ayuso ya ni te cuento, vamos. Claro, que ha fiado un poco su futuro, ¿no? A una sentencia, pues es que lo de la oposición es dramático. Sí, sí. Yo te confieso que soy cada vez más pesimista con el caso del fiscal general del Estado. Es que ¿sabes lo que recuerda? ¿Te acuerdas cuando la sentencia del Procés? El run de no, esto al final no va a ser así y tal. Es ese vibe que dicen los jóvenes. Los jóvenes hoy en día, ¿no? Pues sí, y sí. Dices, coño, oye, que parece un déjà vu, pero con otro tema. Entonces, luego, a ver en qué queda. Las vibes no son nada buenas. Yo no veo el caso nada claro. Y vamos a tener a bombo y platillo pues a toda la terminal y los satélites mediáticos de la izquierda, pues dando caña. A ver en qué queda, porque dicen que la división es total en este aspecto. En fin. Bueno, lo veremos. Claro, el juicio también tendrá algo que decir, claro. Esperemos, sí. 40 tampoco te creas tú que mucho, pero... A desfilar por ahí, pero bueno, veremos lo que sale. Bueno, hablando de la oposición, Feijóo el plan de autónomos, pues claro, esta gente marca la agenda a los demás. Entonces ahora pues el plan de autónomos, que el plan, dices, pero ¿usted qué está proponiendo? Pues vamos a escucharlo, porque es que dices, oiga, usted no se ha reunido con un autónomo en España, uno. Aunque sea uno, ¿no? Uno, para que le diga, ¿pero qué está diciendo usted? Pues parece que no. Pues no da la sensación, porque el líder del Partido Popular pues, ha anticipado la presentación de un plan integral de autónomos para aliviar a los 3 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España. Lo hace una semana después del giro de 180 grados que ha dado el Gobierno con su propuesta de subir las cotizaciones sociales a este colectivo, anuncio que tantas controversias provocó entre los pequeños empresarios y emprendedores. Entre otros aspectos, pues anticipa una cuota social cero de hasta 2 años o llegar a tener que presentar solo una declaración anual frente a las 4 actuales. Así lo ha indicado Feijóo en la celebración de los premios autónomo del año de ATA, la patronal favorita de Jano García, y denunciaba que a un autónomo no se le pasará ni media frente a todas las tropelías que estaba cometiendo el gobierno. Feijóo. Yo me niego a vivir en un país donde pueden circular maletines de billetes por los ministerios y el autónomo no se le pasa ni media. No es decente que a un autónomo se le pidan cientos de papeles para justificar que usa su línea telefónica solo para trabajar. Y ha habido ministros contratando sus vicios con dinero público. Es que tendrá que ver una cosa con la otra. Efectivamente, eso es lo que es como sí, ok, fenomenal, pero... Sí, ok, Alberto. Pero... Usted votó a favor de que se aumentase la cuota a los autónomos. Es que parece que votase en contra. Que, oye, que yo pago un 100% más porque tú le diste al botón, coño. Y tú y todo el Partido Popular. Y luego el rollo este del IVA, que no para decirlo.
que no es que esto es una directiva europea, es que el gobierno le da igual. Entonces, no, vamos a ser como los países de nuestro entorno. Claro. Esa frase Exacto, tan manida y que Sí. no sabe muy bien uno a qué se refiere, pero... a lo que convenga. A lo que convenga. Para esto no. Entonces, y aparte que el IVA, que al final el autónomo es que somos claro, pluriempleados, pero tenemos la cuestión de ser recaudador del Estado. Es otro de nuestros trabajos. Es dedicarnos a recaudar el IVA para luego dárselo. Y dices, a mí qué coño, que sí, vale, te agradezco que me quite este rollo, pero a mí no me cambia nada. Ya. Y lo mejor, venga, declaración trimestral, no. Pues claro, es que esto te quita tiempo. Una al año. O sea, te reviento una vez al año. O sea, una vez al año ves bien cómo... Has visto que bien te he reventado, pero una vez al año, no 4. Y dices, pero cabrón, es lo mismo. Exactamente lo mismo, solo Increíble. que de golpe todo, ¿no? Sí, pero fíjate cuando en el vídeo que has puesto, cómo estás leyendo, porque además lee muy pausado, como dice, no tengo ni idea de lo que estoy hablando, no sé. Lo que me han puesto. Sí, claro, esto del autónomo es como una especie extraña que circula entre nosotros. Entonces voy a leerlo bien para no decir, como en otra ocasión, claro, dijo, no, vamos a hacer exento tal, y pues ya están, ¿qué coño dices? Me vuelvo loco con este asunto. Sí, en concreto esa dramático. comparativa cuando mezclaba pues lo del gobierno, lo del... Sí, que se van de putas. Que si no se fuesen de putas, entonces bien. No sé a qué. Pues no sé, pero esa frase en concreto sí que la he leído textualmente, que se nota que no es de su factoría, que es de Que llamen a un asesores. autónomo, a uno. Sí. Y que le llamen Alberto. A mí lo que me pasa es esto. No este rollo que me estás aquí contando. Bueno, esta Amazon. Claro, es que lo de la Dana, qué manera, qué golazo por la escuadra le han colado al Partido Popular. Porque muchos se están quedando con... Bueno, vamos a contar lo de Amazon. Y ahora te digo, a ver, mi parecer si coincides. Vale. En que todos se quedan con... Es que no estaba el día. A mí eso me importa un huevo, hablando mal y pronto. A mí lo que me importa es la gestión de después, que para mí es lo peor. Pero vamos con eso. Pasaron 4 o 5 días hasta que apareció el ejército en muchas de las zonas afectadas de Valencia. Porque lo de Amazon... Bueno, vamos a repasarlo Sí, vamos, y ahora nos lo metemos. comentamos porque el presidente de la Generalitat Valenciana pues está cada vez más contra las cuerdas. La jueza de la Dana investiga el listado de llamadas que hizo Carlos Mazón desde el restaurante El Ventorro y en las horas previas al EsAlert, cuando se lanzó esa alerta a través de los teléfonos móviles, alerta de emergencias, pide a las Cortes Valencianas que entreguen la lista que aportó la Generalitat a la comisión de investigación. El movimiento de la instructora llega una semana antes de que la periodista que comió con el jefe del Consell el día de la tragedia, Maribel Vilaplana, especialmente, pues... con todo lo que ocurrió las horas después de esa comida. Y también han sido muy comentadas estas palabras sobre la gestión de Mazón por parte de Pedro Sánchez, lo ha dicho este fin de semana, en un acto con militantes. Esto decía el presidente del gobierno. Vamos a escucharlo. ¿Por qué sigue Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat Valenciana? ¿Por qué sigue? Hace un año, la negligencia de uno causó una auténtica tragedia. Pero un año después, el que Mazón siga al frente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana tiene 2 responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal. Y aplauso unánime. Volviendo al tema. Pues claro, a ver, de Sánchez ya está todo dicho, pero han conseguido cambiar todo eso. Pero lo de Mazón, más allá que dices, oye, cuando pasó esto, sí, hombre, evidentemente que no que esté de comilona y emborrachándose a ver si se liga a la periodista o no. A nivel de imagen Claro, es mal, demoledor porque sí, es la mal. peor tragedia en un siglo Sí. y bueno, pues eso, desde luego... Sí, oye, mala suerte, macho, porque es verdad que esto es la gota fría de toda la vida. Ujú. Nosotros somos de Valencia, pues toda la vida ha sido así. Nadie me va a imaginar que iba a pasar eso. Una tragedia tan Pues gorda, te la claro. comes con patatas, porque Amazon no va a salir así a parar el agua. O sea, aunque estuviese desde la primera hora, no iba a cambiar mucho el asunto. ¿Se podía haber hecho Así gestión, mucho mejor la gestión con las alertas? Por supuestísimo, Indiscutible. Por supuestísimo. Ahora, el día después. Es que hay que recordar el documental que hicimos de Un pueblo abandonado, que Mazón recibió a Marlaska, a Sánchez, y a los dos le dio muchísimas gracias. Querido presidente. Muchas gracias por la ayuda. Y con Marlaska igual. En ese momento había 500 militares, 500 militares desplegados, que equivalía a 7 militares por cada municipio afectado. Y las imágenes, bueno, lo que vimos es una mezcla de una bomba atómica y un tsunami. Y dices, gracias Marlaska por venir aquí con 7 militares por municipio. Dices, ¿cómo no pides el estado de emergencia desde el primer Desde el segundo? momento, claro. O sea, lo peor fue la gestión a posterior, no que el día se esté ligando con la periodista a ver si se acuesta con ella o no. Pues oye, pues bueno, vale, mal, pero no es lo peor.
Casi No un es lo año peor. después, Jano, sigue siendo el tema principal, ¿eh? El dónde estaba Amazon en esas horas después Sí, del el ventorro. restaurante, porque es verdad que Amazon también ha jugado mucho al despiste. Mazón es un miserable y un cobarde, que lo ha sido siempre. Pero antes de ser presidente de la Generalitat, esto ya se sabía. Claro, él dijo, bueno, yo llego aquí, no hago nada, que era la idea de yo voy a ser Juanma Moreno aquí en la Comunidad Valenciana. Claro, es que te has comido este marrón. Y ojo, Y- iba a tener una legislatura muy plácida, ¿eh? Sí, sí, esta era ya. de los gobiernos más estables Sí. de coalición con Vox y iba a ser, de verdad, una legislatura muy... Bueno, le pasa esto, esta fatalidad terrible y claro, pues han visto todas las costuras, todas las Todas, carencias todas. De él y del equipito, y del equipito, sí, sí. que era también para flipar. Pero claro, y al final, a este hombre se le está pidiendo responsabilidades por lo más grave que fue la gestión a posteriori, el desprecio más absoluto, lo del pobre salva al pobre. Oiga, sí, muy bien, pero es que no debería ser así. O sea, eso en Zimbabue. No. Pero aquí, o sea, que estamos en España y dices, no, País del primer mundo, claro. se supone. Y es porque el gobierno Sánchez, que está ahí con su chaquetita de pana, esto es que debe ser campaña, claro, diciendo que el culpable tú cretino, que salió por patas de paiporta. Pero es que, claro, no tuvo la presión de nadie diciendo, oiga, pero ¿cómo no manda usted al ejército? ¿No ve lo que hay aquí? Fue desastroso. Desastroso. Yo me acuerdo cuando llegamos, Iván Valencia y yo, nuestro compañero cámara, habían pasado 4 días, si no recuerdo mal. Nosotros llegamos a puntos en concreto donde no había pasado todavía, no había llegado todavía el ejército. Y que 4 días y una semana Claro, y 10. Y hablando con los militares, bueno, les decíamos, "Joder, hacíais mucha falta en la zona y nosotros estábamos a la espera de que nos dieran la orden de acudir. Pero si nos a este encontramos un montón de policías, bomberos, militares que decían, no, me he cogido días de vacaciones para venir. Sí, sí, sí. O sea, y Mazón, gracias, Marlaska y Sánchez, qué miserable. En fin, se lo tendrían que cargar, pero claro, lo peor es que estos van a dejar la Comunidad Valenciana en manos de la tropa otra vez. Es que ese es el problema. De compromiso y todo esto, porque que Mazón, es que no tenemos recambio, pues a Catalás y cualquier cosa te lo van a votar. La que suena con más fuerza. Que también es para flipar, ¿eh? Pues La que que suena está, con más fuerza, sí. La que alcaldesa de venía a Valencia, cambiar Valencia. Valencia está súper sucia, hecho unos zorros. Y no se puede circular en coche. Hombre, por supuesto. Es- La Agenda 2030 en vena. Bicicletas y patinetes ves todos los que Sí, quieras. con pero- suerte a tu abuela la atropellan, Ujú. de forma ecológica, eso sí. Hombre, claro, sí, Entonces, sí, claro, todo, esto- todo eco-friendly, sí. que no quede. Y así los holandeses que vienen a gastarse 3 euros, pues pueden pasearse en bicicleta mientras tú estás que no puedes ir a trabajar. Es un drama. Es la Valencia de Catalá, ¿eh? En fin. Qué desastre, qué solar, Juanín. Es un solar, sí, sí, tremendo. Fíjate que había cierta esperanza de que se iba a revertir la situación en la Comunidad Valenciana, pero yo creo que esto va a quedar... Bueno, sí, la reconstrucción, todo lo que tú quieras, que bueno, eso en qué se traduce al final. En nada. Un año Parole. después, pues ya me dirás. Pero, como siempre, saldrán de rositas los que nunca pagan por... Mira, esta Teresa Rivera, medio kilo al año está ahí dando lecciones. El La de tía. la Confederación Hidrográfica del Júcar, También. que nadie sabe muy bien quién es, el Miguel Polo está Sí, también sí. completamente desaparecido. Que esto Y también siempre- ha cambiado de versión 8.000 veces. 8.000 veces, pero- claro. Pero aquí lo importante es dónde estaba Amazon, si en el parking, si se fue a dormir la mona, si tuvo el affair con la periodista. Tremendo, en fin. Muy fuerte, muy fuerte. Ese documental lo volvemos a recomendar. Un pueblo abandonado para recordar cómo fue. Claro, es que la cronología es muy importante. Y además en el documental sale Mazón dando las gracias a Sánchez y a Marlaska cuando, insisto, había 500 militares desplegados. Gracias, presidente. Venga, hombre. Conviene verlo a las puertas ya del primer Sí. aniversario de la riada. Pobre gente, coño. Vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a David Alandete. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Es una excepción porque estás en Washington, pero como tienes que ir mañana a testificar... Sí, sí. Bueno, a ver, esto suena muy mal, ahora explicamos. O sea, realmente, claro, porque ha sonado No voy mal. a juicio. Claro, ahora lo comentamos. Contexto que mañana sale titular en el plural, ¿eh? Claro. Bienvenido. Guadalupe Sánchez, ¿qué tal? Lupe, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. Mira, me vas a permitir hacer una cosa. Como Por siempre supuesto. rellenáis la mesa de cachivaches y yo lo tolero y no me quejo. Es verdad, tienes razón. Hoy me he traído el mío, va a estar solo visible durante unos minutos, pero es que voy a hacer apología del Daniel Carvajalismo. Ah, que vale. me lo voy a colocar aquí. Lo siento de verdad muchísimo por los espectadores que sean de otro equipo que no sea el Real Madrid. Vale. Pero esto es lo que hay. Si es que Lamine Yamal, qué mal me cae. Rubén Arranz, ¿qué tal? Pues mira, yo no vengo ni de Washington, ni tengo ni mi símbolo por aquí. Pero eres Pero si madridista. tienes Es un día que- normal. Perdona, ¿eso qué es? Exacto, es verdad. Tú tienes tu casa de sushi. Vale, eso es verdad, pero digamos que no tengo ningún tipo de anécdota espectacular que contar hoy,
sido un día normal de trabajo, aburrido, oficina, bueno, normal, pero bien. Vengo dispuesto a analizar la actualidad con energía. Sí, pues está súper movida la actualidad, pero muy movida con lo que ha pasado con Puigdemont. Pero antes, David, vamos a explicar por qué estás aquí, que te pueden seguir en Big One Plus, en ABC, en COPE, en tu cuenta de Twitter, en muchos lados. ¿Por qué has venido a España? Vengo a España porque desde hace tiempo tenía pendiente testificar en el Congreso de los Diputados por dos asuntos. Uno de ellos el de la injerencia rusa, y el tema de la injerencia rusa es algo que se cerró en falso, se ha cerrado en falso. Hubo una labor realmente impecable de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y del juez Joaquín Aguirre sobre esta causa. Se cerró en falso porque hubo grandes presiones, mi interpretación, de la Fiscalía para que se cerrara y del Gobierno, pero hay una serie de evidencias y pistas que en algún momento tendrán que volver a visitarse, porque hay datos fehacientes de encuentros muy sospechosos con gente muy arriba en Rusia antes de que comenzara la invasión de Ucrania. Y parte 2, algo que nos está afectando muchísimo ahora, que es el famoso contrato del gobierno con Huawei para almacenar datos, y cómo eso es que es fuerte decirlo, pero ha propiciado que el senador que preside la Comisión de Inteligencia del Senado en el Capitolio, y el Senado en Estados Unidos no es una broma como el de España, es una cámara de verdad que supervisa la inteligencia y la política exterior. Y eso ha solicitado formalmente, ha hecho que soliciten formalmente que se deje de compartir inteligencia con España mientras España utilice Huawei, que es eso para la Guardia Civil y para la Policía Nacional, luchando contra la mafia rusa en la Costa del Sol, donde, por cierto, tenemos disparos a pleno día de disidentes rusos. Es muy grave. Y segundo, la Cámara de Representantes, que tampoco es una cámara de broma y que controla las finanzas y los presupuestos, ha pedido al Departamento de Comercio de Estados Unidos que investigue a España por ese mismo contrato y aplique sanciones. Es decir, todo con una pinta catastrófica para nuestro país. Vamos a recordar este libro, La trama rusa, que ahí explicas toda esa alianza entre el independentismo catalán y el Kremlin. Ahora vamos a hablar de Puigdemont, que aparece ahí en la portada. Y lo de Huawei, que es verdad que es el último capítulo. Es el último capítulo porque, bueno, lo de la trama rusa coleó el juez Aguirre, que algún día merecerá el reconocimiento. El teniente de la Guardia Civil, Daniel Baena, destituido de su cargo en la Policía Judicial después de hacer una labor impecable y apuntado por un medio, eldiario.es, sacándole tweets que supuestamente de forma privada había hecho con un seudónimo para cargárselo en una campaña vergonzosa para alguien que ha hecho grandes sacrificios por nuestro país. Llegaron muy lejos, muy lejos. Y los informes están. Yo los tengo, esos informes, y voy a hablar de ellos mañana en el Congreso. Tengo una especie de esquema de relaciones de gente muy cercana a Puigdemont, uno que acaba de morir, Víctor Terradellas, Josep Lluís Alay, que también estuvo mucho tiempo colaborando con él, viajes a Moscú, contactos con gente que ellos pensaban... Es que este es el gran drama del independentismo catalán, que se pensaban que eran James Bond y, como dijo Rufián en una ocasión, y siento tener que citar a Rufián, pero eran más bien Anacleto, agente secreto, ¿no? Es decir, ellos se pensaban que iban a Moscú y que iban a hablar directamente con Putin, y es que Puigdemont llegó a pensar que podía tener una videoconferencia con Putin el 1 de octubre de 2017, y lo que consiguieron fue con unos conseguidores que estaban por allí que les prometieran el oro y el moro, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso queda todavía abierto, ¿no? Lupe. Bueno, yo tengo pendiente leer la trama rusa, pero mi marido sí que lo ha hecho. Le encantó el libro, además creo que se lo comenté a David. Yo sí que he leído mucho sobre Rusia a raíz de la lectura de un libro que seguro que David también conoce, que es El fin de la inocencia, de Stephen Koch, ¿verdad? No recuerdo cuál es el nombre en inglés, pero creo que sabes cuál te digo. Y bueno, lo cierto es que Rusia financia cualquier movimiento o partido político desestabilizador a nivel europeo, le da igual el signo político que sea. En España, pues le tocó al Prusés, pero que no nos sorprenda que algún día tener información sobre que Rusia, a través de otras potencias, pues también haya financiado a otros movimientos de signo político totalmente distintos. Se habla ahora de la ADF, de la AfD en Alemania, es decir,
que le da igual eso que arre, la cuestión es desestabilizar. Partidos pues que quieren acabar, quieren salir de la Unión Europea, todo ese espectro, ¿de acuerdo? A mí, cuando habla David del proceso judicial, si no me equivoco, la trama rusa del procés se tuvo que archivar, al igual que la pieza por traición, por un error en la instrucción. Concretamente, lo que sabéis, que una de las cosas que se hizo fue establecer un plazo para la instrucción. Primero era de 6 meses, el PSOE dijo que lo iba a eliminar porque eso llevaba a la impunidad de la corrupción. Recordéis todo aquello, y lo que hizo en lugar de eliminarlo fue ampliarlo a 1 año, y cada año hay que pedir prórrogas, pero no es tan sencillo como parece. Y bueno, fue el archivo. Oficialmente se debió a un error en la instrucción, pero es verdad que en los mentideros de esa lesa se dice y se comenta que pudo que hubiese algo más. Solo hay que ver, y no sé si David está enterado de esto, en los últimos meses, semanas, en España ha causado un gran revuelo, algo que en cualquier otro país hubiera sido un escándalo que hubiera hecho caer al gobierno, que es la existencia de unas cloacas en el Partido Socialista lideradas por los llamados fontaneros, personas muy próximas al secretario de organización por aquel entonces del PSOE, Santos Cerdán, que se dedicaban, concretamente hablamos de Leire Díaz y de un empresario de Dolcet, que se dedicaban a entrevistarse, a buscar información turbia, a entrevistarse con gente y a buscar información turbia de jueces y de fiscales para chantajearlos y bien obligarlos y bien sacar trapos sucios o bien a obligarlos a negociar. Uno de esos fiscales con los que contactaron fue precisamente David Grinda. Seguramente conoces a Grinda porque es uno de los que ha estado detrás de toda la investigación precisamente de los tejemanejes rusos detrás de todo el procesismo, pero ya se remonta su trabajo a una época muy anterior a la llegada de Puigdemont. Pues precisamente uno de los que ha denunciado estas maniobras por parte del Partido Socialista para buscar, primero para lo que querían hacer, básicamente lo que querían hacer con Grinda era, a cambio de que él les diera cierta información, le iban a conseguir un puesto en el extranjero, porque tú ya sabes que Grinda ha recibido muchas presiones al haber investigado la trama del 3% y también por parte de toda la mafia rusa, concretamente en Cataluña. Entonces lo que le ofrecían básicamente era, a cambio de cierta información, pues mandarlo fuera de España. O sea, para que veas hasta dónde llegan las ramificaciones en este tipo de asuntos. El fiscal Grinda es alguien muy, muy, muy respetado en Estados Unidos porque es el punto de referencia y colaboración desde que en los años 2000, al principio, la mafia rusa empieza a aterrizar en determinados puntos. Eso es. Torshin, que era vicepresidente del Banco Nacional Ruso y una de las manos derechas de Putin, y que llegó a coordinar la campaña de injerencias en la primera campaña de Trump, estuvo a punto de ser detenido en Palma por trabajo de la Fiscalía y de la Guardia Civil. Y alguien, sospecho, y lo digo en el libro, se sospecha, no tengo pruebas, pero se sospecha que alguien en el Ministerio del Interior avisa a Rusia y se impide la detención de Torshin en el 14 en Palma. Grinda es alguien, yo de hecho entrevisté a alguien en la Fiscalía en Estados Unidos cuando hice la investigación del libro y vino a decirme que era lo mejor que había en España para este tipo de casos. Pérez Dolcet estuvo reuniéndose con ellos. Muchísima gente, de hecho incluso me pidió verse conmigo para la preparación del libro y para saber qué era lo que estaba escribiendo. O sea, imagínate, ¿no? Sí. Pues estos personajes, claro, nosotros, la audiencia en general, que ha sido como nuevos personajes de la segunda temporada de la PSOE, claro, a David ya los tenía. Pero siempre han estado ahí. Ya te digo que se remonta a la época de Artur Mas, la figura. El caso de Grinda es curioso porque además enlaza con otro tipo de injerencias, que son las de Venezuela. De hecho, en una de las causas que lleva, que es cuando ellos abrieron las cuentas del Banco de Madrid, encontraron que había un trabajo de asesoramiento, si no recuerdo mal, que era de $30 millones
que ellos sospechan, por lo cual está investigado Duro Felguera, que se había pagado a un exministro de Energía, viceministro de Energía de Venezuela, para que les adjudicaran durante la etapa de Zapatero, por cierto, una central eléctrica en Caracas. Y ahí empezaron a investigar y de repente empezaron a salir nombres de los famosos bolichicos, que son los antiguos miembros del gobierno de Venezuela que están disfrutando de su fortuna en Madrid, por decirlo de alguna forma. Y ahí, pues, Grindr también, como bien sabe David, ha investigado la trama rusa. Y durante ese tiempo han sucedido cuestiones como yo supongo que es a lo que te referías. A plena luz del día, un desertor del ejército ruso fue acribillado en su garaje de Villajoyosa. Si no me equivoco, fue en Villajoyosa. Sí. Cosas que suceden a la par que esa investigación se atascó y se paralizó, la de la injerencia rusa. Yo leí tu libro con atención y hay algo que yo creo que realmente para la audiencia, más allá del ámbito periodístico, resulta fundamental, y es cómo pudre actualmente, porque hay más allá de la guerra económica y de diferentes maniobras sobre infraestructuras críticas, etcétera, hay una guerra que es híbrida. ¿Cómo influye en las sociedades occidentales o cómo intenta influir Rusia a través de la opinión pública actualmente? Y sobre todo, ¿por qué hay una cuestión que el gobierno, que se supone que combate la desinformación, el fango, etcétera, contra estas cosas hace la vista gorda? Sí. Así. Bueno, vamos con Pucci. Bueno. La trama rusa, ahí queda. Y mañana estaremos atentos a ver qué dices en el Congreso sobre Huawei, que además tú lo has dicho un montón también, lo de Huawei lo has hablado en numerosas ocasiones. Y es verdad que todo esto se nos escapa. No, en el día a día es que la PSOE nos quita mucho tiempo para ir más a fondo de los asuntos. La ruptura de Pucci con Sánchez. Hasta aquí ha acabado. La paciencia se terminó. El amor acabó. Juanín. Si es que lo hubo. Sí, es que lo hubo, efectivamente. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha confirmado la ruptura esta tarde del pacto de investidura con el PSOE y su voluntad de pasar a ejercer de oposición. El fugado asegura que no están dispuestos a continuar ayudando a un gobierno que no ayuda a Cataluña y ha culpado al Partido Socialista de haber roto a conciencia el acuerdo con la formación separatista. Así lo anunciaba esta tarde Puigdemont. La direcció executiva nacional ha decidit trencar el seu suport al Partit dels Socialistes, exercir l'oposició i, evidentment, consultar a la militància, sotmetre a la consideració de consulta a la militància a un Consell Nacional extraordinari. Militancia, Lupe. ¿Qué? ¿Esto qué es? Bueno, lo hemos hablado mucho este fin de semana, Sí, ¿verdad? pero hemos estado todo el día con el WhatsApp todo el día. Siempre hemos estado diciendo, no me creo nada. Sí. Rompo, pero emoción no. A mí me recuerda un poco a los círculos de Podemos. Me voy a comprar un chalet a pagar. Es que eso es muy fuerte. Lo somete a la militancia. Que la militancia me diga si me puedo comprar un chalet a pagar, y si la militancia lo dice, seguimos siendo comunistas. Bueno. Es lo mismo. Vamos a ver, hay un sector crítico muy potente dentro de Junts, porque evidentemente, y esto no va a ser sorpresa para nadie, tienen problemas electorales graves en Cataluña, en casa, sobre todo por el lado que más le duele a ellos, que es el lado más radical, más independentista. Tienen un problema grave con Alianza Catalana. Ellos creen que precisamente este contubernio con el españolismo que para ellos representa el PSC les está haciendo daño, porque además demuestra algo que en el fondo es verdad, que están sosteniendo durante 7 años a un gobierno español simplemente para mayor gloria e impunidad de Carles Puigdemont, es decir, por el rédito personal de un hombre, porque todos sabemos que aunque la ley de amnistía haya beneficiado en torno a las 1.000 y pico, 2.000 personas, está hecha con nombres y apellidos para Carles Puigdemont. Entonces, ahí tienen una pulsión que es: tenemos que aguantar porque, mira, Pumpido ya ha dicho, que esto es escandaloso y se habla muy poco, el Tribunal Constitucional, que acaba de admitir el amparo, ya sabemos que va a resolver ese amparo de Puigdemont para que se le aplique la amnistía al delito de malversación. Lo va a resolver en primavera, cuando en primavera como mucho hubiéramos conocido si se admite el amparo o no. Cualquier persona normal que haya interpuesto un recurso de amparo
sabe que lleva mínimo 6-7 meses, un año, en conocer la resolución de admisión y que te lo admitan es poco menos que milagro en el Tribunal Constitucional. Bueno, pues no solo le han admitido el recurso en tiempo récord, sino que ya sabemos cuándo se va a resolver y va a ser en primavera. ¿Para qué? Para intentar que fuerce un adelanto electoral en verano. Entonces, él tiene esa pulsión de a ver cómo aguanta para llegar a esta sentencia y ver si finalmente se beneficia o no se beneficia. Y por otro lado, cómo tener contento al sector crítico o tenerlo apaciguado. ¿Y qué es lo que se ha inventado? Lo de las bases. ¿Qué puede salir? Mira, yo qué sé, yo llevo mucho tiempo diciendo que algo le echan al agua en Cataluña porque no se puede abordar lo que sucede allí desde el punto de vista de la racionalidad. Total. Así que, como no lo sé, veo todo esto ya desde la lejanía como una espectadora y mira, lo que pasa, porque además, ojo, una cosa es que rompan con el Partido Socialista y hagan un gran evento para anunciarlo y otra es que dejen de apoyar al gobierno en cuestiones puntuales, que eso nada lo impide, y la legislatura siga, porque si Pedro ha podido seguir sin presupuestos y ha podido seguir al margen del Parlamento, como él dijo, que no había ningún problema en gobernar sin el Parlamento, pues imagínate en gobernar con el apoyo puntual de ellos. Así que ya veremos en qué acaba esto. O sea, la gente que cree que esto va a acabar en una moción de censura, pues mira, cuando lo vean me lo creeré. Rubén. Si recordáis, la etapa política de Puigdemont, en primera línea, comenzó con aquella consulta a las CUP sobre si tenían que apoyar o no un gobierno después de la salida de Artur Mas. Y es muy curioso porque se presenta un nuevo punto de inflexión con una nueva votación de 6.000 afiliados que van a decidir algo relevante en España. En cualquier caso, todo esto yo creo que lo que aplaza es un final, que es evidente, que es el de, o por lo menos escenifica la situación de un gobierno que es débil y que a golpe de concesión, y digo concesión cara y concesión lesiva. Hay dos diferencias. La concesión cara, por ejemplo, es la de la mutualización de la deuda de la Generalitat para que Pedro Sánchez pudiera seguir en el gobierno y fortalecer la posición de Illa en Cataluña. Y hay condiciones lesivas, como son los indultos, y hay condiciones que son directamente estirar la Constitución hasta el momento de que ya directamente está absolutamente tensionada, que es la ley de amnistía. Yo no sé en qué puede derivar todo esto, pero no descartaría una nueva concesión a cambio de un futuro apoyo, más allá de lo que haga el Tribunal Constitucional. Pero desde luego apesta a pantomima, como en su día lo fue, la votación de las CUP que dio lugar al gobierno de Carles Puigdemont y como ha sido a partir de ahí toda la interlocución que se ha desarrollado entre las partes, que ha incluido cosas tan absolutamente patéticas como el mero hecho de nombrar un mediador salvadoreño, lo que implica asumir la dialéctica del conflicto que tiene, es decir, lo que implica directamente perder la batalla. Yo tampoco sé muy bien, hoy creo que decía Vox que ellos no apoyarían una moción de censura instrumental, tampoco. Entonces vamos a ver, porque yo creo que ninguno de... Yo te digo que planta una moción de censura al PP y tiene el voto favorable de Junts, y si Vox no vota que si esa moción de censura pueden cerrar la sede. Pero al final, fíjate, yo creo... Estoy totalmente de acuerdo. Curioso porque no lo entendería aquí, claro, porque no es que vayas a gobernar en coalición y va a ser Puigdemont vicepresidente del gobierno, es que quitas a Sánchez y luego ya hablaremos. Es convocar elecciones. Eso es. Es muy relevante pensar también, porque es verdad que pensamos en términos de a ver si termina la etapa de Sánchez, pero claro, ahora mismo tanto Junts como el PNV, como la propia Esquerra, tienen un papelón relevante, porque su espacio electoral se va reduciendo poco a poco en sus lugares. Y el espacio electoral no solamente son escaños y es poder en el Parlamento, es cómo se mantiene toda la red municipal. Eso es, de hecho... Que es la que realmente mantiene muchas veces las alfombras en el suelo, que hace que no se levante. De hecho, una de las razones que dicen es que muchos alcaldes de Junts, muchos transfugas que se están yendo a Alianza Catalana. Claro. Y de Esquerra también empiezan a llamar a la puerta. David. Me parece muy llamativo. Yo me fui de España meses después de la consulta del 1O del 17, y es increíble, ha pasado tanto tiempo desde el 17 y todo lo que España está padeciendo en este momento, es decir, todas las concesiones ante tantísimos intereses separatistas y nacionalistas, se dan por la pervivencia judicial de una persona, Carles Puigdemont. El hecho de escapar de la justicia de Carles Puigdemont
permite lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Por lo tanto, visto esto, y visto después del golpe que fue aquel 2017, yo creo que Puigdemont va a seguir en esta situación todo lo que pueda, porque la alternativa no le es viable. No le es viable. Yo creo que, además, vivimos a la destrucción absoluta de las siglas. ¿Quién se acuerda de Convergencia i Unió? O de Convergencia Democrática de Cataluña? O de cualquier sigla política. Estamos en un erial de proyectos personalistas. El de Puigdemont, sobrevivir. El de Sánchez, lo mismo. Y están en esa alianza de... Y claro, cualquiera que intente presentar una alternativa desde partidos, desde ideas políticas, propuestas políticas, es como en Estados Unidos. ¿Qué hay en este momento delante de algo tan personalista como Trump? Nada. No hay nada. Los demócratas están completamente desaparecidos, no tienen proyecto. El otro día sacaron una manifestación ahí en Washington a la calle y salieron gente vestida de Teletubby y de Pikachu. Esa es la respuesta a Donald Trump. Gente vestida de Pikachu. Y yo intenté sacarle 2 o 3 declaraciones a gente que había ahí. Era imposible que me dijeran nada más que les encanta abortar a los 9 meses. Ya está. Es lo único que hay en este momento delante de Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿qué hay en este momento delante de Pedro Sánchez? No hay una respuesta coherente, unitaria, y él sigue dependiendo de alguien que en cualquier otro país sería un delincuente en la cárcel desde hace mucho tiempo, que es Puigdemont, ¿no? Por lo tanto, que yo creo que se va a mantener como pueda. Aquí hay un episodio que, como pasan tantas cosas, parece que se ¿Vas a contar cuándo se vino? pasa por alto. Cuando vino a España. Claro, Operación el día de Jaula, la operación Guilla, Jaula. claro. Eso fue... Ya me lo eso han fue, quitado. claro. Bueno, pues lo puedes exponer si quieres, lo repartimos, si no hay ningún problema. Ya después de lo de Pikachu, la verdad es que tampoco para... Estaría bien ver a Puigdemont vestido de Pikachu en España. No descartes nada. No descartes nada. Sería mejor que ese look que lleva de 30, bueno, 20 añeros. Sí, eso es. Aquí, ya no solamente, es que iba a decir, ya no solamente es que resulte humillante que dentro del espacio europeo un prófugo de la justicia española se mueva, un día esté en Bélgica, otro eso es en Zúrich, muy otro en fuerte Perpiñán. también, ¿eh? Eso realmente llevaría a plantear determinadas cuestiones sobre la Unión o sobre determinadas cuestiones diplomáticas que resultan incómodas. Es que, reitero, o sea, en la investidura de Salvador Illa no le detuvieron, reitero, y dio un mitin en Barcelona y había un estrado preparado para que diera el mitin y no le detuvieron para frustrar, perdón. No, hombre, por favor. No, está bien, es que es Dani Carvajal. Y no le detuvieron para no frustrar precisamente la operación política que era la investidura, los votos necesarios que necesitaba Salvador Illa para ser presidente de la Generalitat. Es decir, es que hemos llegado al punto de la humillación, porque es una humillación premeditada y es una humillación a sabiendas de que no iban a tener valor para aplicar el Estado de Derecho sobre una persona que, reitero, vamos a hablar de forma seria, que dio un golpe de Estado. Sí, es que no hay que olvidarlo. El 27 de octubre de 2017 y que pasea por España, tiene causas pendientes con la justicia y no se le detiene por interés político. Es la ruptura del Estado de en el Derecho. centro de Barcelona. Sí. Y se escapó llegó andando. Y se fue andando. Y se fue andando. Dice, se subió a un Operación coche. Jaula, estuvieron media hora cordeando al personal. ¡Ay, que no la hemos pillado! Bueno, sobre la amnistía Sánchez, el viernes, ¿no? Última hora, cuando salió... Sí, ¿dónde estaba Sánchez? Pues en Bruselas, por ahí paseándose. ¿no? Sí. O el jueves creo que fue. No sé qué rollos de la vivienda iba a contar. Estuvo en Bruselas, sí, porque dio respuesta a lo que había dicho Trump ese día y estaba justo... Pues luego eso, después de eso, por la noche salió y le dijeron, oye, lo de Junts, que dicen que te dejan tirado. Pues hablaba de la amnistía diciendo, ¿para qué la hemos hecho? Y mira lo que dice. Vamos a recordarle, y es brutal. Vamos a repasarlo porque la semana pasada le preguntaban al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre esas amenazas de Junts en el Congreso por no cumplir con los acuerdos de investidura y si iba a tener que reunirse con Puigdemont para desbloquear la situación. Pues bien, así respondía Pedro Sánchez de manera jocosa, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, cuando le preguntaban. Una de las cosas que está en su mano es reunirse con Puigdemont. ¿Pero cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido no sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal. Pues, si lo he dicho 1000 veces. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Esto es increíble. ¿Cuántas veces me habéis preguntado? Os puedo contar. Yo he tenido la oportunidad de ver a Sánchez en Estados Unidos 3 veces y una en Brasil. Yo estaba viviendo unos meses en Brasil y vino de visita. Y le seguí con todos los medios. No le he podido preguntar ni una sola pregunta. Ni una. Llevaba detrás de sí
decenas de periodistas y cada vez que tocaba preguntarle, una chica que trabajaba con él, que estaba en Moncloa, que ya no está, ponía a los periodistas y ni siquiera nos miraba, sacaba una lista y decía no sé quién de Radio Nacional, no sé quién de Televisión Española, no sé quién de la Agencia EFE. Ya está. Y se acababa todas las oportunidades. O sea, esto de me podéis preguntar es falso. Nadie le puede preguntar así. Desde la pandemia es así. En la pandemia le cogió el truquillo y ya no lo ha A mí una cosa en soltado. Nueva York me fascinó, que era que luego nosotros acostumbrados a ir con el presidente de Estados Unidos, sea Trump, sea Biden, y vas a todos los sitios. De repente en la agenda nos ponen una cosa que era cobertura institucional. Y le preguntamos a su gente de prensa, ¿qué es cobertura institucional? No, que va el fotógrafo de él. Digo, o sea, que esto no es cobertura, o sea, va con su gente. Eso no es una cobertura de nada, ¿no? O sea, va en secreto a verse con el de Bloomberg. Bien, pero dilo así, ¿no? Sí, pero es que, claro, lo escuchas, pero la batalla de trileros es interesante. A mí, mira, yo primero que verlo me genera mucha inquietud. O sea, Su aspecto, ¿no? no, el aspecto, la forma De hablar, todo. de hablar, cómo gesticula, me genera mucha inquietud. Ya sabéis que yo llevo sosteniendo desde que compareció aquel día en la sede de Ferraz. Es verdad. Para Que lo maquillaron, decir, ¿no? Que parecía que estaba muerto. Sí, que son las 5 de la tarde, No no he he comido. comido. Yo creo que esta degradación física tan acentuada no es baladí, no sé muy bien a qué se debe, pero esconde una estrategia. Porque además es que parece que no la oculta, que parece como que la quiere fomentar, ¿verdad? Mucha gente habla de que si se ha quitado tensores, es que es muchísimo más, es una pérdida de peso. Ya te digo, este momento me ha retrotraído, ¿os acordáis? Cuando tuvo que adelantar la convocatoria de elecciones y se reunió en una sala del Congreso con los del grupo del Partido Socialista y organizó un acto que era totalmente coreano justo antes de convocar las elecciones del 23 de julio. Sí. Fue algo que a mí me generó mucha inquietud porque digo, no estamos ante un líder democrático que esté utilizando los resortes del Estado para beneficiarse lo máximo posible a nivel personal y salir indemne de los casos de corrupción. No estamos ante algo más. Pues yo en esto, o sea, de verdad que me quedo con una sensación extraña, me cuesta definirla. Y luego ya hay una parte jurídica que yo creo que evidencia la gran mentira que es la ley de amnistía. Dedica no sé cuantísimas páginas de la exposición de motivos, algo que es totalmente anormal, estas exposiciones. La exposición de motivos últimamente aquí en España de cualquier ley, David, tiene más páginas que tu libro de la trama rusa. O sea, además, expresiones delirantes, mentiras, utilizan las exposiciones de motivos para hacer activismo político. Bueno, pues el articulado de la ley, pero sobre todo la exposición de motivos, párrafos y párrafos hablando que la amnistía es necesaria para normalizar la situación en Cataluña, para restaurar la convivencia. Dice una cosa tan bárbara, tan increíble, como de que determinadas resoluciones judiciales han alterado la paz social, que eso es algo tremendo. Es decir, que el cumplimiento de las sentencias en una región de España es imposible porque genera controversia, pero en fin, la cuestión es que todo eso que se dijo, y como muy bien ha apuntalado la Comisión Europea en el proceso que hay sobre la ley de amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todo eso que se dijo es mentira. La ley de amnistía no obedece a ningún interés general, obedece a un interés particular, como muy bien ha señalado David, de dos personas. Uno es Carles Puigdemont, evidentemente, que va a salir impune, y ya no es que le vayan a perdonar los delitos, es que ni siquiera va a tener que responder por ellos ante los tribunales. Y dos, es Pedro Sánchez, que necesita que Puigdemont salga indemne para él mantenerse en el poder, los famosos 7 votos. Entonces, lo ha reconocido cuando dice que la ley de amnistía es para normalizar las relaciones con otros actores políticos. Lo que está diciendo la ley de amnistía, porque eso no lo pueden negar ni los nadadores más avezados del equipo de natación sincronizada, bueno, de opinión sincronizada. También. Pero ahí, de verdad, ahí el otro día escribías, Lupe, sobre el proyecto de ley del secreto profesional. Bueno. Y también criticaba al Consejo General del Poder Judicial la exposición de motivos, porque entre otras cosas era una especie de filosofía barata lo que tenía, pero realmente al final no concretaba bajo qué situaciones el Poder
contrapoder podía, por ejemplo, espiar el teléfono de un periodista. Y claro, cuando se entra la indeterminación, y además que es que el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, en su artículo 4, lo dejaba claro, es decir, no hacía falta una ley, decía básicamente. Entonces nos hemos acostumbrado a ese tipo de lenguaje, a ese tipo de política, ideología dentro del legislativo, que es una cosa que dentro de la redacción... pero es muy curioso porque recordabas el momento en el que... Empezó con la reforma laboral, empezó con la reforma laboral, que hubo una exposición de motivos de 6 páginas y también fue un rapapolo para Yolanda Díaz. Pero reunió también a sus bases, es que esto queda muy del poliburo chino. Hablabas del momento antes de las elecciones en las que reunió en una salita del Congreso a todos los suyos. El aplauso de 10 minutos. ¿Sabes cuándo lo hizo también? Cuando se produjo el gran punto de inflexión, para mí, de sanchismo, que fue exactamente antes de presentar el plan de acción por la democracia, que surgió fruto exclusivamente de la investigación sobre su mujer y del estallido del caso Koldo, y a partir de ahí empezó, ahí cruzó el Rubicón, y aquí que lo comentamos realmente, ahí ya directamente él empezó una batalla contra los contrapoderes porque le habían dejado de resultar útiles o porque se oponían a su proyecto político de una forma en la que esa oposición empezaba a ser fuerte ya. Y ahí fue cuando pidió la motivación a diputados y senadores para seguir adelante con un plan que, no, por fortuna, todavía no está aplicado, y dudo mucho que con la mayoría parlamentaria que tiene o con el peso parlamentario que tiene se pueda aplicar, pero que tiene una derivada que va este martes al Consejo de Ministros, que es la reforma de la justicia, y que tiene leyes como precisamente la del secreto profesional o la de endurecer los tipos sobre la ley que protege el derecho al honor y la propia imagen, que vamos a ver en qué derivan, pero de momento en autocensura de los medios. En la ley esa que me mencionas de secreto profesional, los supuestos para poder intervenir los teléfonos son 2. 1, seguridad nacional. No, pero no indica en qué supuestos claro. de seguridad nacional. Y 2, es cuando se considere que afecta a los elementos esenciales del sistema constitucional. Creo que eso, ¿qué es un elemento esencial del sistema constitucional? ¿Pedro? La supervivencia del presidente. La supervivencia del presidente, un ataque del Poder Judicial contra... Claro, un ataque contra el fiscal general. Claro, sí, ahí entra todo. Bueno, tú, David, hablabas de que no le podías preguntar a Sánchez, pero bueno, a ti te llamó... Esto ya sé que lo has contado muchas veces, David, pero me parece que es muy interesante para conocer el personaje. Claro, que a veces se nos olvida y la parte personal influye y mucho. Cuando te llamó a gritos para que quitases un titular. Sí, es curioso, ¿no? Porque yo a Sánchez le he visto llegar y... Fíjate, yo era director adjunto del periódico El País en 2015 cuando Sánchez hacía una ronda con un tal Chunda, que me dicen que hoy está en Iberdrola cobrando un sueldazo seguramente, y si no lo es así, disculpas. Sí, eso sí. Pero creo que sí es. Y vino... Chunda, perdón, era el jefe de prensa de Pepe Bono cuando era presidente de Castilla-La Mancha. Y vino y nos dijo, os voy a traer a un nuevo candidato para suceder a Rubalcaba. Estaba la lucha con Madina, Susana Díaz, etcétera, etcétera. Y Sánchez vino al País y se presentó. Y yo creo que Sánchez tiene además la capacidad de... ¿Sabes esto de cuando tienes a alguien delante y alguien es jugador de golf, eres el mayor experto de golf? Si es experto le gusta el cine, eres el mayor experto en cine. Entonces yo creo que Sánchez juega esto, ¿no? A mimetizar a quien tiene enfrente. Entonces se nos presentó como el más centrista, el más opuesto al independentismo. Era casi la derecha del Partido Socialista, admiraba a Felipe, admiraba a Rubalcaba, no soportaba a Zapatero. El discurso que hizo en aquel meeting contra Pablo Iglesias, diciendo, es que Pablo me pide la fiscalía. Y acuérdate, el CNI. El CNI. Y acuérdate cuando se puso las banderas de España detrás. Hombre, por supuesto, bien grande. Entonces ahí trabamos cierto conocimiento y un día, lo recordáis siempre, estaban haciendo honoris causa a Cebrián, que era el presidente del periódico El País, y recibí una llamada de un número desconocido. Y salí del auditorio, pues estaban ahí poniéndole el birrete, además era a Cebrián Jansón, ¿no? Y salí ahí a tomar la llamada y me dijo, David, soy Pedro, mira, no puedo localizar ni a Caño, que era el director, ni a Cebrián. Entonces habéis publicado un titular, el titular era el PSOE acepta la prisión permanente, es decir, la cadena perpetua en un pacto con el PP que tuvieron. Y me dijo literalmente que eso le iba muy mal con el PSOE, que esto no nos beneficiaba y que cambiara el titular. El titular era de Fernando Garea, que luego sería director de la agencia EFE, al que echaría Miguel Ángel Oliver para ser el director de la agencia EFE. También bastante llamativo. Bueno, yo le dije que no, que en absoluto, que yo no iba a cambiar ningún titular. Además, el titular era cierto y desde entonces... Tenía una chica también de prensa que se llamaba Verónica Fumanal, que intentaba tender puentes. Sí, ostras, esta es una mítica. Es mítica. Sí, asesora de Albert Rivera. Nos pedía consejos sobre cómo tender puentes con el periódico y demás,
Pero claro, ya la apoteosis de Pedro Sánchez fue cuando, después de toda la pelea con Susana Díaz, acordaos, aquella ejecutiva en la que pusieron la urna detrás de un biombo con Ábalos y Santos Cerdán y metían papeletas detrás de un biombo para que ganara Sánchez. Es que, claro, o sea, imaginaos, el consejo este del PSOE, se llevan la urna, la ponen detrás de un biombo y, pues, claro, la gente dijo, esto no puede ser, ¿no? Todas las purgas y demás. Y también lo cuento siempre que a mí, antes de que me despidieran, que fue un 9 de junio del 18, una semana antes fui a 2 tertulias, de hecho, en las que ya estaba Ábalos, y siempre recordaré la imagen de Ábalos, que venía a las tertulias, porque le tuve delante, Radio Nacional, ponía el paquete de ducados encima de la mesa a las 7 de la mañana. Respeto, estás hablando de un ídolo, el ídolo de Jano. Eso, respeto. Un gran respeto. Y ya con el ducados encendido empezaba, y me dijeron que Ábalos había dicho que lo de la limpia en el país estaba hecho, ¿no? Eso es lo que me dijeron, ¿eh? No, tampoco tengo yo más pruebas de lo que me dijeron 2 compañeros de los que no dudo, ¿no? Entonces, desde entonces, para mí ahí ya me ha quedado retratada la concepción que tiene el presidente del gobierno de los medios, ¿no? Una pregunta simplemente. Es verdad, a ver, con el ejemplo de Trump, pues todo palidece un poco, pero ¿tú has visto allí en Estados Unidos alguna vez presiones tan chuscas por cosas tan nimias como lo que sucede aquí con ministros como Puente? No, en absoluto. Y además es que o sea, sinceramente tengo que decirlo, es un insulto a la inteligencia comparar a Pedro Sánchez con Donald Trump. Donald Trump es un cafre. Donald Trump te tiene delante de decir, tú eres falso, eres lo peor, eres un reportero de tercera. Pero coño, es que a Donald Trump le están llamando todo el rato fascista, enemigo de la democracia, entonces él responde. Pero yo a Donald Trump le he visto responder. O sea, recordaré un día glorioso en el que estábamos esperando a Donald Trump y estaba, el hombre vino. Yo le pregunté de Brasil ese día, porque no siempre pregunto de España. Le pregunté de Brasil. La que tenía al lado le preguntó del Congo, otro le preguntó de Kirguistán, otro le preguntó del desempleo en Nebraska, a todo le respondió, a todos. Entonces, Donald Trump es un tipo que tú le preguntas, te responde, está medio sordo y si no te entiende igual te manda a callar, pero es un tipo totalmente transparente. Como el indio. Totalmente transparente. Sánchez no lo es. Sánchez va rodeado de una serie de gente que filtra todo lo que le llega y además responde lo que quiere. Y da respuestas como, es que ya me habéis preguntado 20 veces. Pues cuando toque, eso ya te aseguro que jamás lo diría Donald Trump. No, que más que a Trump es verdad que entra en el combate dialéctico. O sea, tú le puedes llamar fascista, tal, no sé qué, pero él te contesta. Es que a Sánchez no le puedes preguntar. Pero entre que conteste y deje preguntar al periodista y luego le conteste, y es preferible eso a que aquí recuerda que todos estos que ahora aplauden al presidente y le hacen la ola eran los que estaban histéricos con el plasma de Rajoy, que estaba muy mal, pero bueno, el hombre por lo menos comparecía en la tele. Claro, es que aquí hay una serie de periodistas que defienden eso. Es decir, que consideran que es lo normal y que criticar eso es... Uno de tus favoritos es Javier Ruiz. Hombre, pues es que lo vamos a escuchar. Que me quedo sin comer. Sí, pero es verdad que Sánchez sobrevive en gran parte a esa maquinaria propagandística que tiene, que no es menor. Vamos a ir con el... En cuanto lo he visto esta mañana se lo manda a Rubén Arranz, Pobre que Rubén. sabía que le iba a alegrar el estaba lunes. tranquilo, tomando un café, digo, ya está aquí. Y le ha amargado el día al pobre Rubén. Lunes por la mañana. Encima. Feliz semana. Sí. El día que vino el frío, Juana, me mandas eso. Ya con el cambio de horario, de invierno, en fin. Pues ración de Javier Ruiz. Tener amigos para esto. El periodista Javier Ruiz concedía una entrevista a Infolibre en la que hablaba de su papel en Radio Televisión Española y sus diferentes programas. Dejaba bien claro el oligopolio televisivo que existe hoy en día en España y denunciaba las tertulias que seguían una consigna única a la hora de manifestar opiniones sobre la mesa. Pero no se alarmen, que no habla de su programa. Vamos a escuchar a Javier Ruiz. Yo desconfío de todas las tertulias que sabes lo que van a decir antes de que empiecen a hablar. Yo quiero ser fiel a un punto de vista, yo tengo una posición ideológica, no me avergüenza, tengo una actitud ante la vida de la que no me escondo, pero a mí me gusta ser fiable y ser fiel a los datos. Hay ocasiones en las que los datos contradicen tus prejuicios. Yo puedo equivocarme, pero no miento.
Es que es maravilloso. Yo lo peor para mí son las zapatillas, ¿eh? No, desde Esto luego, de decirlo. sí, yo no sé, bueno, oye, chico, hay hombre, eso no puede estilo ser, para David. todos. Pero Lupe sabe esto, pero Javier Ruiz es quien entrevistó a Ábalos cuando dijo aquello de mí, de que yo soy un operador político. Y no se le movió una ceja. Ábalos no no, reaccionó. a Óscar Perdón, Puente, a Óscar Puente. Cuando dijo aquello de que yo soy un operador político, ¿no? Sí, es verdad. No movió una ceja. No. Y ahora él mismo dice ahí que él está influenciado por sus ideas políticas. Está como con, O sea, con cara de intensidad. Sí, que es verdad que cierras Muy así los ojitos a veces concentrado. cuando Hay, habla. hay una cosa que yo creo que la gente tiene que saber, porque, en primer lugar, si usted ha visto ese vídeo de Javier Ruiz, le ha tomado un poco por imbécil, porque tanto en No me Francia, diga. tanto en Francia como en Reino Unido, como en Italia, como en Alemania, hay un duopolio televisivo. Y eso obedece a razones de mercado. La publicidad de las televisiones ha caído en los últimos años. Ha habido procesos de concentración en toda Europa. Por lo tanto, da para dos operadores grandes y para algunos pequeñitos que sobreviven como pueden, una televisión pública y los privados. A partir de ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué lo dice? Pues porque hay un concurso actualmente que se resuelve en un mes para dar una licencia de televisión que lleva el ministerio de Óscar López. Y yo intuyo que esta campaña, que también lanzó el otro día Pablo Iglesias en el programa de Jesús Tintora contra las televisiones privadas, A3 Media, Mediaset, lo que se debe es a que ellos ya tienen preparado a quien darle la licencia de televisión. E intuyo que va a ser polémico. Intuyo que como tanto Javier Ruiz como Pablo Iglesias se han pronunciado al respecto, intuyo a quién se la van a dar, y me parece a mí que esa productora está en Cataluña. Mucho me equivocaría si no fueran por ahí los tiros. Ya, pero bueno, mira, hay un hilo. No, es que no recuerdo cómo se llama el tuitero, porque tiene un nombre un poco complicado y no lo puedo buscar porque tengo al señor Carvajal en exposición. Pero hay un hilo de Twitter que recopila todos los bulos del señor Javier Ruiz. Y es uno de los hilos más largos que he leído en mi vida. El de las cantadas de Casillas. Lo dejas a medias, porque son muchísimos. Dices, bueno, ya sé que... Os puedo comentar una Sí. uno que ya tiene unos años. Yo empecé trabajando en periodismo en la cadena SER, como becario en la redacción Madrid. Y la redacción era, atención, Tintora, Javier Ruiz, Es que... Ana Pastor, Vaya, Ferreras. qué cantera, macho. Sí, era toda aquella jornada. Ahora, pues mira qué Les ha ido bien. posición, ¿no? A todos les fue maravillosamente. Los Chicago Bulls, A todos. vaya tipo. Son enormes periodistas. Solo tienes que ver el programa de Cintora, que hay poca diferencia entre ir al zoo e ir al programa de Cintora, ponerte programa de Cintora. Un momento épico que han tenido ¿cuándo fue? El viernes, es que no sé. Ya no. Pero la pelea de gallos de Cintora con Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias Que se enfadan, sí. reprochándole que ¿cómo me estás cortando a mí? Vamos a ver, Pablo Iglesias no le dijo lo que todos sabemos, que tú estás aquí por mí, o sea, tú eres cuota Podemos. Sí, que de hecho es una de las cosas que también ahora están acuchillándose entre ellos. Claro. Porque, o sea, Podemos está, deseando que caiga Sánchez cuanto antes porque les viene muy bien a ellos. O sea, con un gobierno franquista, ultraderechista, viven mejor. Mucho mejor. Y están viendo que puede llegar la pinza, porque hoy otras noticias, que es verdad que ha pasado un poco desapercibida, Sí. es que Sumar dice, oye, vamos a ir juntos, vamos a hacer un frente popular para ir juntos en 33 provincias en las que no tuvimos escaño y así se lo podríamos quitar al Partido Popular. Ojo con la jugada, que no está mal tirada. Que no está en la ecuación. Iglesias. Eso es una de las primeras maniobras que vamos a ver. Yo desde que empezó a lo bestia el envite contra el Estado de Derecho con aquella famosa campaña que emprendieron contra el Tribunal Constitucional antes de los nuevos nombramientos, porque se les ocurrió admitir una medida cautelarísima para que no se pudiera votar con un proyecto de ley que no tenía nada que ver con el Tribunal Constitucional, dos enmiendas que precisamente reformaban la ley del Tribunal Constitucional y que llamaron en el Congreso, recordáis a Felipe Sicilia, llamando a los magistrados del Tribunal Constitucional golpistas con toga. Es que en España hemos tenido... Bueno, pues desde entonces, una de las... es que ya me despisto, me pierdo. Desde aquel momento, una de las grandes cuestiones que tenemos precisamente sobre la mesa es el asalto a uno de los pocos contrapoderes que se resisten, que es el cuarto poder, que son los periodistas. Y están utilizando a esta gente precisamente para llevar a término este asalto. Y uno de los grandes ejemplos de cómo se hace es David Alandete.
es lo que le han hecho durante estos días a David Oye, a ti Alandén. también te lo hicieron. A mí también, pero yo no sé si tanto como periodista como abogado, ellos tampoco lo tienen muy claro. No saben qué faceta tuya, ¿no? No tienen muy claro tampoco, porque claro, dicen que yo participo en la tertulia de Carlos Herrera, que quiero mucho a Carlos, pero llevo pues 3 años sin aparecer por allí. Claro, pues que yo por las mañanas no puedo dedicarme a cuestiones relacionadas con los medios de comunicación. Entonces, pues bueno, pues ya te digo, no tienen muy claro el tema. Pero hay una cosa interesante ahí, es que es claro, lo relacionado con el gasto en defensa. Cualquier partida presupuestaria que recoja ya no simplemente un incremento, sino que a lo mejor clarifique, va a poner a Iglesias en contra todavía más de Pedro Sánchez, porque Iglesias forma parte de esa quinta columna que por alguna razón siempre está en contra de los intereses de la OTAN. Qué raro. Sí, sí. Pero es que ahí está la clave de todo. Qué raro. Él entra al Parlamento Europeo. Él entra al Parlamento Europeo cuando todavía no era nadie en el 14 con un discurso incendiario contra Ucrania y contra los ucranianos y a favor de Rusia. Y eso yo lo puse cuando Rusia invadió de nuevo Ucrania y Iglesias enfureció contra mí. Le dije, simplemente estoy exponiendo en Twitter lo que tú has dicho. Lo que tú has dicho. Pero David, y se nos ha olvidado, perdona, Rubén, sí, tienes que comentarnos la reunión reciente de hace un par de semanas de Ione Belarra, creo que estuvo acompañada por el propio Pablo Iglesias, si no me equivoco, Rubén. Con miembros del Partido Comunista miembros del Chino, Partido Comunista Chino. Pero que es que ahora en Canal Red se puede ver los contenidos de un canal chino cuya licencia fue revocada en Reino Unido en 2021 por el regulador porque emitía contenidos prefabricados desde Pekín por parte del Partido Comunista. ¿Qué canal es, sabes? Se llama CGTN. Sí, eso es, claro. Están vetados en la Casa Blanca. Claro, pues mira, hay una cosa muy curiosa y cuando lo vi me acordé de tu libro, David. El fiscal general del Estado en el año 84, creo que fue, compareció en el Senado y dijo una cosa muy interesante, y era cómo comisiones obreras como el Partido Comunista habían recibido presuntamente dinero de la embajada rusa para mantener su postura contra una postura anti-OTAN aquí. Anti-OTAN, sí. Y yo siempre me pregunto, y creo que es una cuestión que yo creo que quien nos vea, que apelar un poco a su conciencia. Y reitero lo que decía al principio. ¿Quién recibe dinero? ¿Quién está podrido directamente porque está condicionado por determinadas cuestiones? Mis libros los compra la embajada rusa, mi canal de YouTube, aquí tenemos a gente, Patreon de aquí tenemos YouTube, a gente que da vergüenza ajena y luego entras a Amazon y ves que venden una cantidad de libros brutales. No, y los Patreon durante los directos, etcétera. ¿Sabes a quién me refiero? Sí, desde luego. Es que, pero eso poco a poco pudre la opinión pública. ¿Y quién va con todos los gastos pagados a Venezuela todo por ejemplo, el rato? Admitido por el régimen, que a Zapatero se le paga todo cuando va allí. En fin, lo que tú decías, yo creo que la estrategia del gobierno y de la coalición y de los demás es simplemente atacar a todos los periodistas. Yo pasaba por allí, le hice yo una pregunta a Trump, pero es que la semana anterior se la hizo el DF. Y estoy seguro, no he hablado con él ni con los que hay allí de medios públicos, pero los compañeros que trabajan para medios estatales se lo van a pensar 2 veces. Pero claro, trabajando en EFE, en Televisión Española o en Radio Nacional... No te engañes, David, tú has contado muchas veces públicamente lo que sucedió con tu salida en el país. Y tú eres una persona que tiene muchísimo prestigio y tienes presencia en redes sociales, al contrario que otros compañeros, a los que conocen su familia, con todos los respetos. Entonces, no te han elegido a ti al azar. Bueno, pero también ejercen presión sobre todos los demás. Efectivamente. Y ahí lo que hay es algo que esto es un hecho. Yo lo he comentado desde que me pasó esto a todos los compañeros allí. En ningún sitio. Es que el turco, un amigo mío turco, me decía, increíble, Erdogan no haría esto. O sea, imagínate, ¿eh? Así está el patio. Es que y luego, hablando de lo que dice Rubén, pero... yo quiero cerrar con una cosa, porque además soy la que me tengo que marchar pronto hoy. Hablando de lo que decía Rubén, y que seguro que David está de acuerdo conmigo, yo creo que una de las grandes reformas punitivas, yo soy un poco partidaria de tocar el Código Penal en general, pero una de las grandes reformas punitivas que tenemos pendientes en España y que nadie ha querido abordar es la reforma del delito de traición. Tenemos un delito de traición decimonónico, poco menos que pensado para situaciones de estado de excepción o estado de sitio, es decir, para guerras, para espías al estilo del siglo XIX, para Mataharis, y Mataharis y ese tipo de cosas. Y ahora mismo las guerras, no somos conscientes de que toda Europa está involucrada en una guerra híbrida, igual que Carmen Calvo en su día dijo que las revoluciones en el siglo XXI se hacían con el BOE.
y ya estamos viendo que efectivamente están ellos y todo el Foro de Puebla en eso, las guerras en el siglo XXI se hacen con las redes sociales, con los medios de comunicación y con fondos de dudosa procedencia y con sociedades interpuestas que hacen los pagos para impedir que se siga el rastro. ¿Esto es así? Pues como es así, para seguir dando guerra necesitamos socios. Pues nosotros hacemos nuestra labor. Así que vamos a dar las gracias a todos los nuevos socios, en este caso a Juan Ignacio de Milán, Armando de Salamanca, Juan Antonio Olsztyn, que esto está en Polonia, Juanín. Anda. Tenemos un expatriado. Dos, es verdad, Juan Ignacio Milán, también. claro. Sí, es que claro, como Italia es como una provincia más de España, debería. Ojalá. María Luisa, Zaragoza, José de Madrid, Roberto de Bilbao, Laura de Alcalá de Henares, Juan José de La Coruña y Pedro, también de la capital del Reino. Mil gracias por sumarse al Club de Socios de Big One y desde aquí les animamos a que lo hagan. Me encontré los fans de Mérida. En Mérida. Uno Sí. era socio y luego a los demás no. ¿Hubo extorsión? O... Hombre, por supuesto. O sea, cuando os paren, os vean Big One, ¿es usted socio? Ayer me paró un chaval que se llama Ramón. ¿Es socio? Y mira, se me olvidó preguntar, Ramón, ¿a ti es socio? Estaba en mi barrio de Bars. No es nada. A mí ayer se lo comenté a Jano, salí de casa con mi camiseta de Daniel Carvajal, he hecho un espantajo total estos días que estaba trabajando, llevo todo el fin de semana trabajando, salí a pasear al perro y tal, y me he visto de cualquier manera. Se me cruzó una pareja, el guardia civil, tal, con unos amigos, y me reconocieron y yo... ¿Ves? Ya no puede salir de cualquier forma uno. En no el puede. pueblo, digo, ya no se puede salir. No se puede. Oye, un saludo a los dos, que dicen que nos ven siempre, por así supuesto. que Y si no son socios, muy que se hagan. simpáticos, Claro. Si no son socios, que se hagan. Eso también. Esto también, la extorsión hay que Si cada practicar. español pusiera un céntimo de euro, Sí, una peseta. Ya está, estaría solucionado Somos todo. los Lola Flores. Ganaríamos a Luis. Lupe, nos vemos semana que viene si te dejas Espero que sí, espero que sí. Esperemos que sí. Rubén, a ti te vemos en lo que no te han contado el viernes. El viernes estaremos por aquí. David, a ti te vemos en Big One Plus El domingo. el domingo, que está ahí con el informe Alandete. Además, esta semana descubrimos rincones ocultos de la Casa Blanca. ¿eh? Sí, ha hecho un vídeo súper molón. Es que ya lo he visto antes, para no engañar a la audiencia. Mola un montón, es cómo es la Casa Blanca por dentro, cómo se mueven los periodistas, súper guay. ¿Y cómo será un día a día? Pues David nos lo enseña. Y una foto muy especial que ha colgado Donald Trump de Es Joe buenísima, Biden. sí. No os lo perdáis. Ahora tiene que hacer uno del salón de baile nuevo que va a hacer. Es verdad. Sí. Oye, ese salón de baile tiene que ser muy molón, ¿eh? Cuando acabe, por favor. Seguro que no tiene nada dorado. Todo dorado. Si tú vieras hasta dónde pone el dorado, es que estoy seguro que vas a ir a un váter dentro de la casa y va a ser todo dorado ahí. Increíble. Pero en tiempos de porismo, de feísmo, que construir un salón de baile, de verdad, eso Hombre, es viva, joder. el nombre no mola. queremos minimalismo sueco terrible, queremos un salón de baile, joder. Es que además es Claro. un hecho que Washington es una ciudad, si habéis estado, llena de... ¿Habéis visto la sede del FBI? No, es no. horrible, todo brutalista. Todo brutalista. Entonces Trump dice, se acabó. Y firmó por decreto, es por decreto, ¿eh? Por decreto no se puede construir en Washington si no es con dorados y clásico. Lo firmó el decreto, ¿eh? A ver, Está Rubén, yo firmado. creo que hay un punto medio. Sí, ¿verdad? Pero puestos a elegir... Yo estoy a favor, hago rococó. Gracioso, joder. Pues eso, te seguimos en Big One Plus, te seguimos en tu cuenta de Twitter, en ABC, en COPE, y hay suerte mañana en el Congreso. A ver qué tal. Vas ahí a la boca del lobo, ¿eh? Bueno, oye, yo voy a dar hechos, hechos. Y ya está. Si alguien me hace algún comentario político, que se lo queden ellos. Pues nada, mil gracias por estar aquí en persona. Gracias Que a no habías vosotros. venido aún. Juanín, tú y yo mañana volvemos. Mañana más, si Dios quiere. Aquí Nuestro estaremos. querido Héctor a los mandos también mañana. Y a todos ustedes, si así lo desean, ya saben que nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.